El plan de negocios es un documento escrito de larga extensión, el cual incluye los objetivos de la empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto o la cantidad que se pretende financiar en el proyecto y las soluciones que se les puede dar a los problemas futuros, tanto del entorno externo como el interno. Estas son las cosas que tienes que tener en cuenta cuando tengas que hacer un plan de negocios. Bienvenidos Cooltex. En este video traemos la información que necesitas. Conoce 5 estructuras que te ayudarán a poder tener un plan de negocios. Aprende para qué es, cómo te sirve y cómo te ayudará en tu negocio. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo. Yo, Saúl Cortés, y iniciamos. Plan de negocios. La estructura ideológica para un plan de negocios se divide en 5 puntos. Para esto, vamos a iniciar con el punto número 1. Estructura ideológica. Esto es el alma de la empresa. Aquí se representa y se describe detalladamente la idea del negocio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. Lo valioso de esta parte es la presentación que se dará al plan frente a los colaboradores o inversionistas potenciales. Forma tu estructura ideológica bajo estos puntos. Nombre de la empresa. Describir a lo que se dedica el negocio y en qué giro se desenvuelve. Haz que sea en corto, fácil de pronunciar y, sobre todo, fácil de recordar. Misión. Es el propósito del que surgen las empresas y lo que le da la identidad. Se compone de descripción de lo que hace el negocio, a quién va dirigido el producto o servicio que ofrece y que hace la diferencia de este ante la competencia. Visión. Es cómo se ve la empresa a futuro. Su función es inspirar a todos los del equipo de trabajo a llegar hasta donde se propone. Se caracteriza por ser realista, con objetivos variables y alcanzables, motivadora, clara, sencilla, pero sobre todo fácil, muy fácil de comunicar y de recordar. Valores. Son las reglas por las que se guiará la organización a la hora de cerrar un trato con los clientes, proveedores, inversionistas o colaboradores. Ahora, veamos 3 puntos importantes. Ventajas competitivas. Mostrará por qué tu producto o servicio tendrá el éxito en el mercado. Compromiso. Mostrará por qué quieres emprender y cuánto tiempo te dedicarás al negocio. Competencia. Se tomará en cuenta tu experiencia en el mercado, tus logros y cuánto sabes de la industria a la que perteneces. Carácter. Esta parte es muy importante porque se vienen retos muy grandes y tener carácter y saber qué es lo que quieres es importante para definir el éxito de tu negocio. Con respecto a la oferta, deberás responder preguntas como: ¿qué necesidades cubre mi producto o servicio? ¿Quién lo comprará? ¿Por qué razón lo comprarán? ¿Por qué es mejor mi oferta que la de mis competidores? Estos son unos puntos dentro de la estructura número 1, que es la ideología, que te ayudarán a hacer un excelente plan de negocios. Número 2. Estructura de el entorno. Esto es, realizar una radiografía de la industria y del mercado en el que se desarrollará la empresa. Conocer el comportamiento del sector. Esto ayudará a comprender si la idea es viable o habrá que realizar cambios. Para recopilar esta información es necesario hacer un análisis FODA, en el cual sus variables son fortalezas, características que hacen única y diferente a tu empresa. Oportunidades. Enumerar qué demanda el mercado y cómo el negocio va a satisfacer esas necesidades. Debilidades. Hay que reconocer cuáles son los defectos del producto. Amenazas. Detectar de dónde pueden venir un golpe de la competencia. Esto te ayuda a describir el público meta. ¿Quién te va a comprar? Pero no es quien tú quieras, porque siempre pasa esto. Quieres hacer un nuevo negocio y te dicen: ¿y quién va a comprar tu producto? Y tú dices: ¡todo el mundo! Pero la verdad es que no es esa. Para todos los negocios y para todos los servicios hay un cierto número de compradores o un nicho de mercado. Tú debes de conocer el tuyo y debes de saber cuál es tu cliente ideal, la gente que te va a comprar. Investigar los datos demográficos del mercado, analizar el crecimiento del mercado en los últimos años, saber con qué frecuencia se adquiere el producto, estudiar competidores. Estos son puntos del número 2, que es la estructura del entorno. Ahora vamos al número 3, estructura mecánica.
Aquí se plasmarán los objetivos de la compañía y las estrategias para lograrlo, así como los plazos en los que se deben reportar los primeros resultados. Tendrás que definir los siguientes puntos: precio de tu producto o servicio, planes de pago, quiénes conforman la fuerza de ventas, canales de distribución que utilizarás y, por último, qué canales de comunicación empleará tu empresa, negocio o emprendimiento. Esto quiere decir que necesitas saber por qué tipos de canales vas a darte a conocer o lanzarás tus promociones, como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, papelería tradicional, volanteo tradicional, anuncios tradicionales espectaculares, entre otros. Ahora veamos el punto número 4, estructura financiera. Esta estructura se compone de 6 reportes: estado de resultados, proforma proyectado a 3 años, presentar una visión a futuro del comportamiento del negocio, balance general proyectado a 3 años. ¿Qué tiene la empresa y cómo se financió? Eso es importante saberlo. Flujo de caja proyectado a 3 años. Definición de las políticas en las cuentas por cobrar. Análisis del punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades debe de vender la empresa para cubrir los costos fijos de su operación? Esto es muy importante saberlo. Análisis de escenarios. Proyecta 2 posibles escenarios, uno optimista y un pesimista. Y ahora, por último, pero no menos importante, hablemos del punto número 5, recursos humanos. De los 5 puntos mencionados hasta este momento, este es el más importante: los recursos humanos, las personas que operan el negocio. Siempre debes de tener en cuenta que debes de tener al mejor personal para que tu marca o tu negocio funcione de una manera excepcional, porque de todo lo que tú hagas, el 50 o 60% tiene que ver con tu personal. El personal son estas personas que se hacen responsables tanto de la organización como de la administración del negocio y desarrollan funciones como: crean un organigrama para delimitar funciones, obligaciones y también responsabilidades. Reconocer el esfuerzo de los trabajadores como bonos o reconocimientos destacados. Elabora una tabla donde especifique quién es el líder, cuáles son sus funciones, gente a cargo y las metas a alcanzar y en qué tiempo habrá de presentar estos resultados. Estos son algunos puntos que te ayudarán para que tú puedas desarrollar tu plan de negocios. ¿Qué te pareció el contenido de hoy? ¿Te resultó de agrado? Déjanos en los comentarios tu opinión y también tus preguntas. Es muy importante que si tienes alguna duda nos puedas preguntar todo lo que tú quieras. Trataremos de respondértelo en el siguiente video o en tu mismo comentario. Te invitamos a que visites siempre nuestro canal y también dale like y comparte nuestros videos. Y además, si esto te ha gustado, no olvides suscribirte a Cooltech MKT, lo más cool de la mercadotecnia. Me despido, Saúl Cortés. Adiós.